queremos darle la bienvenida a todas y a todos. Primero que nada, agradecer a Fundar por la iniciativa para este conversatorio que tiene como nombre Realización y Exigibilidad del Derecho a la Vivienda en México. Para la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, pues es muy importante que podamos avanzar en este conversatorio. Tenemos en materia de derecho a una vivienda adecuada una cantidad de pendientes muy importantes a nivel de la Ciudad de México. Sí nos importa mucho que de lo que conversemos aquí pues podamos tener como muchas claridades de por dónde avanzar. Así que sin más, pues nuevamente agradecerles su presencia y desear que sea muy productivo este día. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Miguel Pulido y trabajo en Fundar, Centro de Análisis e Investigación, en donde soy actualmente director ejecutivo. A nombre de quienes trabajamos en Fundar, quiero darles la más cordial bienvenida y agradecerles de manera muy sincera y muy profunda también el tiempo y la confianza de venir a participar en este espacio que me parece que en el nombre tiene manifiesta su intención y el ánimo. Es un conversatorio, no es un conjunto ni un ensamble de grandes exposiciones ni de disertaciones y discursos elocuentes. Lo que queremos es escucharnos lo más que podamos a todas y a todos en un ánimo contributivo pero también receptivo. Me voy a permitir solamente señalar tres cosas que me parece están sobre la mesa. El primer punto es la pertinencia del tema. Yo creo que no hay que desarrollar en demasía el argumento, el punto sobre la necesidad que se tiene de darle un giro de tuerca a la forma en la que se ha visto la vivienda, tradicionalmente como una actividad estrictamente lucrativa y en el mejor de los casos como un sector para el apalancamiento del desarrollo económico y no como un derecho y mucho menos como un derecho pensado desde las necesidades de las clases populares. La segunda consideración tiene que ver con el momento político y me parece que no es menor la circunstancia en la que estamos y la apertura que hay de nuevos actores, sobre todo sociales, a participar en alianzas y en articulaciones con otros sujetos con los que, sin decir que no había conexión, pero por lo menos los procesos de articulación y de trabajo político no tenían el mismo grado de oportunidad que se presenta ahora. Y la última consideración que quisiera subrayar es la calidad del grupo, la heterogeneidad, la complementariedad de las perspectivas. Espero que los trabajos sean tan exitosos como nosotros los imaginamos y de manera muy sincera incluso espero que la mayor de las ilusiones que nos animó a tener estos trabajos se queden cortas frente a los resultados que podamos obtener. Dicho lo cual, les reitero mi agradecimiento y su confianza. Yo soy María Silvia Emanueli de la Comisión Internacional para el Hábitat. Hace unos meses Fundar nos invitó a construir juntos este conversatorio. En esa ocasión se pudiera construir un encuentro en el que seguramente se pusieran sobre la mesa digamos, los problemas principales de la vivienda en este país, también poder dar un debate desde el punto de vista jurídico, la oportunidad de poder eventualmente pensar en la posibilidad de llevar algún caso de vivienda frente a las Cortes mexicanas. Estamos en una situación delicada porque, como ustedes saben, después de una reforma constitucional en materia de derechos humanos que nos dio muchas esperanzas, hace muy poco la Suprema Corte ha digamos, decidido que pues los tratados internacionales deberán de alguna manera ser leídos a la luz de los límites que están explícitos en la Constitución. Hay una serie de cuestiones sobre la mesa también muy actuales. Nos parece por lo tanto bueno, que el plus, digamos, de este conversatorio en relación a todo el trabajo que se hace normalmente en materia de vivienda, y Enrique Ortiz en la coalición pues se dedica desde hace muchos años a temas como incidencia en políticas públicas y trabajos también relacionados con legislación, producción social del hábitat, pero sí quizás era necesario pensar también desde esta otra perspectiva más jurídica. Entonces esa es la idea. Vamos a tener tres mesas. Una primera en la que Georgina, como les decía, nos va a hablar de un
poco el diagnóstico, cómo está la situación en México en relación con la vivienda. En la segunda mesa tendremos una breve participación de Diego Morales del CELS, que nos hablará de la experiencia de su organización en relación con el derecho a la vivienda desde el punto de vista de la justiciabilidad y exigibilidad. La última mesa vamos a tener dos participaciones, una de la comisión, del tercer visitador, que nos hablará de los casos que ha recibido la comisión, y otra de un representante del Poder Judicial de Morelos, que nos va a contar qué casos están recibiendo ellos y cómo los están decidiendo aplicando los tratados internacionales y obviamente la Constitución. Entonces parto de un supuesto que dice que el problema de la vivienda lo va a resolver el mercado. Y entonces me tomo un comparativo de dos administraciones entre el 2000 y el 2012, que es lo que están viviendo como circunstancias. Lo primero es que pues cuentan su historia respecto a cuáles son las necesidades de vivienda. Evidentemente se trata de un escenario construido a partir de los requerimientos del mercado. Ese requerimiento les da un conjunto de supuestos respecto a las necesidades de vivienda nueva y de mejoramiento, y al cabo de 6 años de administración lo que hacen es decir, hicimos tanto y son tan maravillosos los datos que durante la administración de Fox se rebasó por mucho la necesidad de vivienda nueva. Se llegó al 169% de los requerimientos. Llega Calderón, la siguiente administración federal, y vuelve a hacer el mismo ejercicio, y entonces sus datos ubican necesidades y al final del sexenio dice tanto es el resultado. En igualdad de circunstancias, las necesidades de vivienda son dotadas por un porcentaje mayor de lo que se necesita tanto en vivienda nueva como en mejoramiento. Entonces yo no sé qué hacemos aquí, si este país es maravilloso, y además los datos lo que nos muestran es que pues nadie necesita vivienda. Entonces y lo mejor de todo no solamente es eso, sino que llega la siguiente administración, ahora de otro colorcito, y resulta que vuelve a hacer el mismo ejercicio. Entonces hay una suerte de amnesia en donde disculpen, pero también somos parte porque no les llevamos la cuenta. ¿Cuál es la respuesta de un ejercicio que acaba de hacer un conjunto de organizaciones civiles respecto a rendir cuenta al examen periódico universal? La primera parte, el gobierno federal dice, hemos hecho, y cuentan otra vez la historia maravillosa de hacer vivienda. La siguiente parte es un conjunto de informaciones muy resumidas respecto a datos fundamentales para entender este quehacer, en donde destacan más de 5 millones de viviendas deshabitadas, en donde destaca la no atención a la población de más bajos recursos. Después el otro tema tiene que ver con no olvidar las recomendaciones del informe del Comité de Naciones Unidas al gobierno mexicano, que básicamente es un asunto de decirle al gobierno mexicano: gente desalojada, ¿cuál es tu estadística? Dime cuál es el procedimiento para que la gente haya sido desalojada. Me estás diciendo que estás haciendo mucha vivienda, pero ¿qué onda con los asentamientos irregulares? Y también no me muestra la estadística de la población de más bajos recursos. A partir de esto, una serie de preguntas y de cuestionamientos enviadas en fechas recientes al Comité. Luego otro cuadro elaborado por mi compañera Leticia Cruz, en donde en azul es a nivel nacional y por estado, lo hecho por las grandes empresas nacionales, y el rojo es la gente contestando a través del censo que mandó a hacer su casa o que la hizo por autoconstrucción. Destacan los puntos de los estados de mayor pobreza: Oaxaca, Chiapas, entre otros, en donde se nota que la oferta habitacional es chiquitita para con ellos. El cuadro clásico de pobreza del país. Y bueno, a partir de esto, ¿qué circunstancia para poder valorar si efectivamente el derecho a la vivienda está modificándose, está caminando o está regresándose, está teniendo una regresividad
el asunto. Y entonces, un cuadro realizado otra vez a partir de la propia estadística. El tema es muy sencillo, el gobierno mexicano se toma los grandes números generales, para decir que todo otra vez es maravilloso, pero la propia estadística te da una serie de elementos y datos que son importantes y que tienen que ver con la gente que no dispone de un servicio adecuado. Este es un dato importante en la lógica de los indicadores puestos por los mismos Naciones Unidas para identificar cuándo se cumple el derecho a la vivienda adecuada. Y entonces, solamente por mencionar, sigue en el renglón que dice usa agua de pozo, río, lago, arroyo, entre otros, y lo que te vas a dar cuenta es que la población que está en esa circunstancia durante 10 años prácticamente se mantiene. Y la gente en el primer renglón, a la que sí está teniendo acceso, dispone de agua entubada, se acerca mucho a la cantidad de viviendas que dice el gobierno mexicano que se han construido, que se ha otorgado crédito. Entonces, ahí hay una diferencia sustantiva, no me meto en más detalles. El otro dato que también es un indicador de la vivienda adecuada tiene que ver con el hacinamiento. Entonces, otra vez el mismo ejercicio en donde te tomas nada más el dato de las viviendas con un solo cuarto dormitorio. Si tomamos dos, a lo mejor el tema se nos confunde porque la oferta habitacional es de dos habitaciones, pues quedémonos con uno. Y entonces otra vez el ejercicio en términos de números absolutos crece, pero si lo vemos también en términos de números de proporción, el número se mantiene. Entonces es el dato general. Y luego aparecen otros programas, como sería el programa de Piso Firme, en donde desde la propia política pública no queda claro cuál es su papel y cuál es su función. Puede ser un programa de vivienda, pero más bien no aparece en todo el sistema de viviendas y sí aparece señalado como un programa de atención a la pobreza y también señalado como un programa de atención a la salud. Sea como sea, es otro indicador de los objetivos de las metas del milenio. Hace 40 años decidimos como país crear una comisión para la regularización de los asentamientos irregulares, suponiendo que esto era una situación excepcional, que se presentaba un problema que había que resolver y se pensó que a través de esta comisión se podría resolver. Bueno, esto fue hace 40 años. La situación ahora es enormemente mayor. Básicamente, por no sé si ese es mi diagnóstico, básicamente por la existencia de los procedimientos de regularización. Digamos, la regularización se ha convertido en una bandera y en una salida falsa, y en lugar de resolver el problema real de otorgar un asentamiento legal para la población en condiciones de justicia elemental, accediendo a los servicios básicos de la ciudad, lo que se hace es dejar que haya una salida de mercado a esta población de bajos recursos en un terreno en las peores condiciones, muy barato, con el cual puede acceder a ese pedazo de terreno, y después viene una decisión del Estado de regularizar la situación. Pues simplemente hacemos de hecho algo que nació siendo ilegal y que no debiera existir como estricto derecho a una vivienda. En las dos vertientes que tiene la vivienda en México, tanto la parte, digamos, de la vivienda de lucro como la de producción social, es el tema del suelo. El problema fundamental está en el acceso al suelo y la vivienda viene después. Es decir, muchos de los problemas de la producción social de vivienda es que se realizan en suelo inadecuado. La localización es mala en un principio, por mucho esfuerzo que haya y por mucha participación que haya, esto no se puede resolver por la vía de la progresividad, ¿no? El suelo es rígido y se queda donde está. El otro tema que creo que es importante, pareciera que estamos hablando de una solución económica versus una solución social.
y parecería que la solución económica ayuda a la economía del país y al desarrollo y a la inversión, y la solución social pues es una cosa romántica. Yo creo que esta segunda forma de resolver la vivienda también tiene que ver con la economía y tiene un impacto mucho más importante que la otra, porque la derrama es mucho mayor y la derrama se hace entre población de mucho más bajos recursos. No hay la acumulación económica que implica esta producción industrial en vivienda. Las empresas Omex, ARA, Urbi, las 5 mayores están en crisis total y a punto de desaparecer. Ya las quitaron del índice de la bolsa, ya no pueden, siguen cotizando, pero no en el índice, no sirven, no son un apoyo para el indicativo del propio índice. Y el otro es como el clímax de las modificaciones al marco jurídico y de planeación que se dieron desde el famoso consenso de Washington y desde las disposiciones de 1982 de Salinas de Gortari, que modificaron el acceso al suelo, básicamente, para hacer que los ejidos pudieran vender sus tierras y propiedades a la iniciativa privada y propiciar un crecimiento desaforado, mal planeado, sin una perspectiva de largo plazo, mucho menos con una perspectiva de planeación. Ejemplos los tenemos, hay muchos en el Estado de México, la lucha de los compañeros allá, una unidad habitacional que por cierto lograron con apoyo de HIC, alguna cuestión por lo menos en cuanto al derecho al agua, pero que la afectación en torno al derecho a la vivienda pues sigue vigente. Y tan no se hizo caso que hay una propuesta que Víctor, entre otras personas, manejaron de modificaciones a la ley de asentamientos humanos que preveía una visión de planeación de dónde construir, cómo hacerlo de una mejor manera, prever lo de las zonas metropolitanas, etcétera, y que los señores y las señoras diputadas y senadores, porque es un trabajo conjunto de ambas cámaras, echó al bote de la basura. Los 4 ejes que el gobierno de Peña Nieto ha fijado para la política de vivienda son francamente desastrosos. Lo único que han planteado es en síntesis. Antes el negocio del PAN como partido gobernante fue con 5 empresas a nivel nacional. Ahora el negocio va a ser con los socios de los gobernadores priistas en cada una de las entidades. Es decir, ya no va a ser el gran negocio nacional, va a ser ahora el negocio para las empresas que apoyaron la campaña de Peña Nieto en cada estado y que apoyaron la campaña de cada gobernador, priista o no, hay que señalarlo, priista o no, el de todos los partidos en sus respectivos estados. La política de vivienda ha sido una política deliberada que ha construido el Estado mexicano, completamente el gobierno federal, y que encontró un beneplácito y una clase empresarial árida que provocó un montón de efectos negativos para todos, los ciudadanos que recibieron viviendas muy malas. Fue mala para la ciudad, se vio una inflación descontrolada de sus centros urbanos, fue mala para los organismos financieros, porque ahorita están teniendo que volver a rescatar, se han rescatado una vez, a las empresas que hoy se encuentran al borde de la quiebra, las grandes viviendas en efecto están al borde de la quiebra. Fue mala para las finanzas municipales, que ahora tienen que proveer servicios de hacer la patada, etc. O sea, fue una especie, yo le digo que la política mexicana en materia de vivienda es como cuando se levanta uno después de una cruda. O sea, ¿qué hice? O sea, todo me salió mal. También hubo otras reformas muy importantes que fueron las reformas constitucionales al 115, que también propiciaron este modelo. El gobierno federal y los gobiernos estatales dejaron al municipio, votaron al municipio el control de la expansión urbana y el control de la administración de las ciudades. Los municipios hoy día, esto no ha cambiado, son los que se encargan de dar las autorizaciones de zonificación, de dar las autorizaciones para los fraccionamientos o todos los procesos de expansión urbana. Son esos municipios pequeños, chiquitos, grandotes, de todo tipo, que son los que se encargan de dar estas autorizaciones. Pero también coincidió con otro elemento muy curioso, que fue una enorme ambulancia internacional, que empezó a ver
con avidez nuestro país, y de esta manera todas estas grandes empresas, Geos, y demás, tuvieron como socios pues, los grandes bancos internacionales. Detrás estaba el Chibank, estaba JP Morgan, etcétera. Todos esos fueron los que inyectaron capital a estas empresas hoy en quiebra, para alimentar con recursos ese modelo de empresa. Bueno, a mí nada más me gustaría mucho precisar que, por ejemplo, el Infonavit y las instituciones que se crearon de acuerdo al ordenamiento que dictamina nuestra Constitución, la Ley Federal del Trabajo, pues ya pasaron a ser solamente negocios de los bancos. O sea, ya el adquirir una vivienda a través de un supuesto Infonavit, pues realmente estás adquiriéndolo a través del modelo económico que está devastando pues a las familias mexicanas. Una propuesta sería que se creara un instituto de vivienda, pero con lineamientos específicos de lo que marca derechos humanos, ¿no? La impresión de las organizaciones que manejamos deudores de la banca es que estamos frente a un repunte de la cartera vencida hipotecaria, y ahora con la reforma hacendaria obviamente va a aumentar. Esta situación no afecta para nada a los bancos, ya que los bancos están ganando millones y millones de pesos, y la cartera vencida es como quitarle un pelo a un gato. O sea, a los bancos no les afecta, y mientras a los bancos no les afecte por la riqueza que ya tienen, no se van a crear ninguna política a favor de los usuarios de los servicios financieros. Entonces, lo que quiero remarcar es esa situación tan grave de que el problema de la cartera vencida está impactando obviamente al sector social, pero al sector privado no, y por lo tanto no habrá medidas, porque para el sector social generalmente no hay soluciones. En México, el 32% de la población que trabaja, de la población ocupada, tiene un ingreso por debajo de las 2 veces salario mínimo. Esto corresponde más o menos a 3.800 pesos al mes. Las condiciones, las características de los programas de vivienda dirigidos supuestamente a la población con más escasos recursos no cumplen, digamos, los requerimientos para que realmente esta población tenga acceso a eso. El presupuesto, el recurso que el gobierno dirige, el gobierno federal, a vivienda, en su mayor parte va dirigido a vivienda nueva y para población asalariada. Si ven los datos, la mayor parte, inclusive también los mejoramientos de vivienda ya tienen una presencia importante, ¿sí? En mejoramientos ya de este tipo En este fenómeno, en realidad también está jugando el tema de la violencia en el país. Entonces, los grandes lugares ausentes están claramente vinculados en espacios con altas circunstancias de violencia. Ese puede ser otro. El tema de la migración. Guillermo Bols de la UNAM viene estudiando los fenómenos de migración. Entonces, pues te vas con la familia completa y no necesariamente es el stock de la vivienda nueva construida por los desarrolladores, es también la vivienda en zonas rurales que implica que la familia completa se va y no vuelve durante muchos años. Hay que decirlo, la población más pobre ni siquiera se plantea la posibilidad de acceder a una vivienda, sino la población que ya salvó el tema de alimentación, que ya salvó el tema de educación para los hijos, es la que va a comenzar a pensar en el tema habitacional. Y este esfuerzo llamado y reconocido en la legislación como producción social de viviendas no tiene carácter. Se han descrito por lo menos 4 tareas principales del Estado en torno al tema de la vivienda: una función rectora, una función promotora, una reguladora y otra proveedora, directamente de carácter, por así decirlo, satisfactor, directo del derecho, sin que estas 4 funciones se hagan desde una perspectiva de derecho. Sin embargo, así es como identifico. Yo creo que el primer punto de planteamiento que se ha puesto aquí sobre la mesa es que, dada la orientación de la política,
incluso esta función rectora pues termina teniendo esta orientación mucho más de carácter mercantil, en donde es el apalancamiento con los grandes proveedores de vivienda y no necesariamente una función rectora en donde el Estado se entienda a sí mismo como un satisfactor o un garante del derecho a la vivienda, y eso tiene consecuentes implicaciones para las siguientes tres funciones: la de promoción, regulación y provisión directa. Tenemos un plan nacional de desarrollo, planes estatales de desarrollo y después los planes municipales en su dimensión de urbanismo y de desarrollo de vivienda. Y si uno ve uso de suelo, zonificaciones, etcétera, y si uno ve cuáles son las consecuencias por violar toda esa normatividad, de lo que nos vamos a dar cuenta es que son normas perfectamente imperfectas, es decir, están diseñadas para que no haya consecuencias. Entonces se construye sobre zonas de recarga y no se demuestra cuál va a ser la reinfiltración o el tratamiento que se le va a dar al agua, y en unidades habitacionales de 5.000, 7.000, 12.000 casas, ¿no? Entonces esa desregulación a propósito de la planificación, pero después de las consecuencias, lo que está generando es además una colisión de derechos y una tensión entre intereses sociales. Ni siquiera tenemos instancias de regulación poderosas. Si uno revisa si nosotros revisáramos, por ejemplo, cuánto tiene de presupuesto el REGDA, que es el Registro Público de Derechos del Agua, que tiene una poderosa vinculación con este tema, pues si no hay agua, no hay vivienda, y los requisitos y tal, vamos a ver que hay una desinversión absoluta en el registro en los últimos años, que si uno ve la geolocalización de los pozos, se encuentra que están en el Golfo de México, en Texas, o sea, los errores de geolocalización son graves en algunos casos. Evidentemente estoy caricaturizando con los que son más críticos, pero lo que quiero mostrar es que la desinversión en distintos sectores asociados a la regulación terminan teniendo graves consecuencias para el derecho a la vivienda. Y otra forma de aproximarse con el análisis presupuestario es ver que mientras el Estado no tenga un brazo fuerte regulador, sin defender este modelo, pero si el Estado no tiene una capacidad reguladora fuerte con este modelo, hay una profundización muy crítica del problema. Bueno, yo te puedo hablar de las estrategias más que nada de la Coalición Internacional para el Hábitat, que nace hace 30 años y se compone de movimientos sociales, academia y ONGs. Nosotros hemos emprendido sobre todo una estrategia que tiene que ver con la incidencia en políticas públicas, el reconocimiento del derecho a la vivienda en las políticas, también un reconocimiento de ese derecho obviamente en las leyes, pero también para no quedarnos, digamos, en ese ámbito de exigencia, hemos puesto en práctica, hemos teorizado, hemos apoyado a los grupos sociales a avanzar en la que llamamos la producción social del hábitat, que es cuando las personas satisfacen de forma autogestionaria su necesidad de vivienda, controlando el proceso de construcción. En ese caso pueden lograr, digamos, construir una vivienda por subsidio, por créditos, pero sobre todo ponen su fuerza de trabajo a disposición del proceso de la vivienda y logran construir viviendas mucho más grandes de las que construye el sector privado. Hay una organización social que se constituye normalmente para favorecer la producción social del hábitat. Hay una relación, digamos, con el entorno, con el hábitat, con la ciudad diferente a la que propone el sector inmobiliario. Entonces, estas son las estrategias más fuertes. También hay una parte de estrategias relativas explícitamente a la exigibilidad en materia de derechos humanos, de derechos económicos, sociales y culturales. Hay denuncias a nivel internacional sobre desalojos, muy poco por otro lado por lo que tiene que ver con casos judiciales en materia de vivienda. Personalmente creo que las estrategias más valiosas, digamos, es un mix de estrategias, o sea, lo que nos permite incidir, lo que nos permite hacer producción social del hábitat, todo esto efectivamente corresponde, digamos, a una estrategia unitaria para avanzar en el reconocimiento, pero también para concretar el derecho sin esperar que sea el Estado que no lo reconozca, sino haciéndolo con mucha concreción con organización social. Entonces hay una mezcla de autonomía
y de relación con el Estado, que me parece que es muy interesante. Las estrategias o la estrategia fundamental que yo sugeriría tiene que ver con el ejercicio de la capacitación a las organizaciones de base, a las organizaciones demandantes de vivienda. Estas tienen que entender que el tema no solamente es una posibilidad basada en lo que tienen en sus bolsillos, es decir, su propio ingreso, su salario, sino que las posibilidades tienen que ver con reconocer sus derechos humanos, saber los lugares donde tienen que ejercerlo, qué cualidades tiene su acceso al derecho humano a la vivienda y que deberían de existir instituciones dedicadas a su atención con independencia incluso del ingreso que tienen. A través de la capacitación también se lograría que la población pueda reconocer su continuidad en el tiempo, apropiarse del espacio, formar organización, promover la continuidad de este tipo de ejercicios, es decir, no es un asunto momentáneo, sino es una estrategia de mediano plazo, de largo plazo, para poder llevar a cabo su derecho humano a una vivienda adecuada. Tener una vivienda digna para poder darle un ejemplo a otras organizaciones y puedan hacer aptas para poder tener un crédito, un financiamiento adecuado para una vivienda. Que se respete los derechos humanos de todos aquellos que quieran tener una vivienda digna.